Y como se los habíamos anunciado, está con nosotros la honorable magistrada de la Corte Constitucional, doctora Cristina Pardo Schlesinger. Doctora Cristina, bienvenida a la Hora de la Verdad. Buenos días a todos ustedes, gracias por la oportunidad que me dan de conversar con ustedes y con su audiencia. Gracias a usted por atender nuestro llamado. Doctora Cristina, desde siempre, cuando inició todo este tema alrededor de la posibilidad de una cadena perpetua, expresábamos nosotros desde estos micrófonos en la Hora de la Verdad que era muy complejo pensar en que la Constitución del 91 se diera un golpe a sí misma y desconociera principios como el que usted ha argumentado de la dignidad humana alrededor del penado. Pero además, en un país donde tenemos unos índices de impunidad que pueden rondar entre el 90 y el 95%, ¿es eficiente pensar en que una pena más dura o definitivamente una pena que inclusive raya con la dignidad humana sea efectiva para evitar que se sigan cometiendo crímenes en contra de los niños? No, pues ciertamente esa era la prueba que faltaba dentro del expediente. En el expediente, tanto en el expediente del legislativo del trámite que sufrió el acto legislativo en el Congreso de la República, como en el expediente del proceso ante la Corte Constitucional, no había ninguna evidencia empírica relativa a que la cadena perpetua pudiera proteger más a los niños, generar más seguridad en cabeza de ellos, todo lo contrario. Este tipo de delitos contra la vida y la integridad sexual de los menores, sobre todo estos últimos, se cometen generalmente en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico del niño, y son cometidos por un familiar o por un amigo cercano, y por esa razón, entre más elevada es la pena, es más difícil que los demás familiares denuncien o contribuyan con sus testimonios en el momento del proceso judicial respectivo. Entonces, realmente la Corte no encontró que esto protegiera mejor a los niños. Magistrada, buenos días, la saluda Sergio Helt. Me gustaría preguntarle qué caminos le quedan a quienes pretenden impulsar la cadena perpetua en Colombia. Ellos anuncian que seguirán buscando alternativas, lo ha dicho incluso el mismo presidente de la República, pero lo cierto es que cualquier iniciativa de cualquier clase que sea un acto legislativo, o sea, incluso un referendo, termina en la Corte Constitucional, en donde pues ya se ha sentado este precedente de la dignidad humana por encima de las consideraciones de una cadena perpetua. ¿Hay algún escenario mediante el cual Colombia pueda a futuro ver una cadena perpetua para violadores? Pues mire, su pregunta me resulta un poquito difícil, Sergio, porque me pone a acomodar un preconcepto sobre si otros trámites pudieran concluir de otra manera. Sin embargo, pues yo creo que lo más apropiado es como fortalecer otras estrategias de defensa de los menores que existen en nuestra sociedad. Nosotros tenemos un sistema de protección de menores que pues, es una institucionalidad fuerte, habría que hacerla funcionar mejor. El sistema educativo también puede colaborar protegiendo a los menores, advirtiéndolos, acogiéndolos. Tenemos, como le digo, la institucionalidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, todo un ejército de defensores de familia que hacen presencia en prácticamente todo el país. Tenemos jueces de familia, tenemos otras instancias y pues creo que habría que fortalecer estas estrategias, generar una cultura distinta. Es un camino difícil, sin lugar a dudas. Magistrada, una vez se conoció de la decisión tomada por la Honorable Corte Constitucional, le escuchamos decir al presidente de la República, Iván Duque, que había más garantías para los victimarios que para las víctimas al conocerse la sentencia. No pretendo ni más faltaba que usted le vaya a responder al presidente de la República, pero lo peor, o en mi caso por lo menos lo veo así, lo más grave es que muchos ciudadanos a través de las redes sociales expresaban ese mismo sentimiento, que la Corte le había dado más protección a los victimarios que a las víctimas. Pues yo no pienso que es así, por lo mismo que respondí a la primera pregunta, porque no es claro que la cadena perpetua proteja realmente a los menores de edad. La Corte siempre ha tenido presentes los derechos prevalentes de los menores de edad y el artículo 44 de nuestra Constitución que dice eso, que sus derechos prevalecen sobre los demás. Sin embargo, pues no era este el caso. Esta cadena perpetua incluso podría desprotegerlos, antes que protegerlos porque implicaba mayores dificultades para la formulación de denuncias. Y del otro lado, pues, sí. también tenemos los derechos de las personas que están condenadas
pues a no ser excluidos de por vida de la sociedad, a no ser tratados como seres que no pueden reintegrarse a la sociedad, cuando todos sabemos que pues el ser humano es naturalmente sociable y para él es un imperativo vivir en sociedad. Luego tiene que haber un derecho a la esperanza. Claro, ese derecho a la esperanza, ¿cómo se entiende en medio de una situación tan precaria de las cárceles de nuestro país? Porque uno dice, hombre, derecho a la dignidad humana, perfecto, estamos creo que todos de acuerdo en que todas las personas deben tener derecho a la dignidad, al buen trato, independientemente de si están privadas de la libertad o no, pero ¿cuál es la diferencia al fin de cuentas de la cantidad de años que una persona pase privada de la libertad o no? Si vemos que la situación en las cárceles de Colombia es completamente precaria, creo que es tan aterrador contra la dignidad humana una noche de cárcel o 100 años de cárcel. ¿Cómo entender la dignidad humana en el contexto carcelario de Colombia? El sistema carcelario de Colombia atenta contra la dignidad humana permanentemente. Eso ha sido denunciado por la Corte desde el año 1998 en muchas sentencias. En 3 de ellas ha declarado el estado inconstitucional de cosas en las cárceles, y en muchísimas otras ha reiterado lo dicho y sigue haciéndolo, y ha exhortado al gobierno a mejorar el sistema carcelario y también a tener una política criminal coherente y seria que no acuda exclusivamente a la prisionalización. Esa fue otra razón, digamos, para que contribuyó a la toma de la decisión de la Corte, considerar que la dignidad humana se veía vulnerada no solo porque la persona perdía la esperanza de volver a la sociedad y a la familia, sino porque además de eso en las condiciones de nuestras cárceles hacía más grave el atentado contra la dignidad. Doctora Cristina, hoy en Colombia la pena máxima en prisión es de 60 años. Evidentemente una persona mayor de edad que cumple 18 años y cometa delito pues terminará en prisión, y si es un delito contra un menor de edad en las circunstancias en las que se planteaba precisamente en el acto legislativo, pues tendrá efectiva cárcel de por lo menos 78 años, y el promedio de vida en Colombia para los hombres es de 74.5 años. Esto no es ya en Colombia, hablando en términos serios y directos, no es una cadena perpetua de facto pensar en que ya tenemos una cadena, una condena tan alta. Así se llama cadena perpetua de facto, y es otra de las críticas que se hace a nuestra política criminal, y es la excesiva tendencia que tiene a la criminalización. Así es una cadena que la doctrina llama cadena de facto, igualmente atentatoria de la dignidad. Además de eso tiene otro problema, y es que pues la pena no se sabe exactamente de cuántos años va a ser. El derecho penal está regido por el principio de legalidad penal, es decir, las personas deben saber qué es lo que está prohibido y cuáles son las penas, y deben saber con certeza cuáles son las penas. Pero cuando se pone una pena de cadena perpetua, ¿sí? Sin saber pues cuánto va a vivir la persona, pues la pena puede ser mayor o menor, de mayor o menor extensión según la edad de la persona. Entonces, digamos, existen penas de cadena perpetua como aquella a la que se refirió la Corte, pero existen otras de facto que también, si bien tienen ese grado de certeza, pues equivalen a esa misma connotación de atentado contra la dignidad. Y precisamente, magistrada, esta decisión de la Corte Constitucional no puede terminar o derivar en la revisión precisamente de todo el Código Penal en cuanto a la manera como se están aplicando las penas, porque en últimas, y un poco en línea con el planteamiento que hacía Ademar, pues dependiendo de la edad en la que se cometa el delito, la cadena puede ser perpetua de facto, como ya lo decía usted, y en últimas eso también termina atentando contra ese derecho a la esperanza, que también ha mencionado usted. Esto no puede llevar a una revisión mucho más amplia de todo el Código Penal, no solamente para el tipo de la violación, sino para todos los tipos penales. Pues la Corte muchas veces ha exhortado al Congreso a revisar la política criminal, muchas veces lo ha hecho. Incluso pues ha dicho que es necesario sacar leyes que concedan ciertos límites a la prisionalización. Por ejemplo, a una tendencia exagerada que haya la detención preventiva, es decir, la privación de la libertad mientras la persona es juzgada antes de ser condenada. Esta es una tendencia que también es muy preocupante entre nosotros, que mantiene a mucha gente privada de la libertad
y que pues muchas veces no es necesaria. Los jueces la aplican muchas veces sin necesidad y otras veces también respondiendo al clamor popular que pues reclama que las personas inmediatamente queden detenidas, que no las suelten, incluso por delitos menores como el robo de un celular. Otro de los aspectos que haría inviable, doctora Cristina Pardo, en la cadena perpetua en Colombia tiene que ver con los tratados internacionales. Algunos hoy en Colombia dicen, pero ¿cómo es posible si la voluntad del pueblo, expresada a través del constituyente derivado, que es el Congreso de la República, se expresó en el sentido de que quiere una cadena perpetua, la pueda negar la Corte Constitucional? Usted nos ha dado un argumento respecto de la dignidad humana, pero más allá del argumento de dignidad humana, también el ordenamiento jurídico que nos obliga a no ir en ese sentido, que algunos también han dicho, me parece a mí con mucho juicio, que estamos hablando de populismo punitivo porque inclusive se ha hecho política hablando de la cadena perpetua para violadores. Pues mire, vea, la legislación internacional no prohíbe expresamente la cadena de muerte, pero sí prohíbe, como también lo hace nuestra Constitución, las penas crueles, inhumanas y degradantes. Entonces eso lo tuvo en cuenta la Corte. También la Corte hizo un estudio de derecho comparado y verificó que la cadena perpetua existe en varios países de Europa y también de América Latina. Sin embargo, pues en general, por lo menos en las legislaciones europeas, la cadena perpetua se consagró para sustituir la pena de muerte. O sea, en vez de pena de muerte se aplicaba la cadena perpetua y de esa manera se consideraba como un proceso de humanización del derecho penal. Pero entre nosotros sucede todo lo contrario. En Colombia la pena de muerte se eliminó en 1910. Entonces la cadena perpetua que se consagró en el año, tan recientemente, en el año 2021, o 2020 creo que es, perdón, pues no era un proceso de humanización, sino todo lo contrario. Era regresiva en materia de humanización del derecho penal. Doctora Cristina Pardo Schlesinger, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la Hora de la Verdad. Muchas gracias a ustedes por haberme permitido conversar con ustedes y con su audiencia.